Dios te quiere hablar. Entonces tú te imaginas, si todo condicionamos a Dios, no, Señor, no soy digno ni merecedor, como si Dios estuviera condicionado a tu estado de ánimo. Imagínate, Dios se deja llevar por tu estado de ánimo. Dios no está condicionado a tu estado de ánimo. Dios te habla todo el tiempo porque quiere tener una relación contigo. Estés deprimida, estés amargado, estés enojado, estés triste, esto es todo Motorolo, estés todavía cagueñero, chavales. Como si la droga condicionara a Dios para no hablarte. Quítense esa mentalidad religiosa, fanática y torcida que viene del mismo infierno. Dios te quiere hablar. Soy bien pecado, estoy bien sucio, estoy bien hediondo, estoy bien carnal, Dime, ¿qué puede impedir a Dios hablarte? Lo único que le impide a Dios hablarte es tu indiferencia, no tu estado. Es tu indiferencia. Aleluya. Estamos aprendiendo el tema de cómo escuchar la voz de Dios. Y vamos a continuar con esta serie de enseñanzas, y en esta ocasión vamos a hablar de los sueños y las visiones nocturnas. Dios habla de diferentes maneras y ha hablado de muchas formas. Y vamos a estudiarlo un poquito más a profundidad. Primeramente vamos a Hebreos capítulo 1, versículo 1. Y después vamos a leer Job capítulo 33, versículos 14 al 16. Y de ahí partimos, para poder explayar esta enseñanza. Dice Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces. ¿Cuántas veces? Muchas. Y en muchas maneras en otro tiempo. A los padres. Por los profetas. Noten ustedes que Dios habló a través de los patriarcas, como ya se los enseñé, la voz de los patriarcas. Recuerde que hay una enseñanza que es la voz de los patriarcas. Dios habló por medio de los patriarcas, pero también habló por medio de los profetas. Y luego el siguiente versículo nos dice, pero ahora Dios nos ha hablado en estos postreros días por medio de el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo. ¿Ok? Dios, dentro de sus atributos o virtudes, vemos que hay un atributo el cual estudiamos un poquito sobre la inmanencia de Dios. Y esa inmanencia de Dios es aquello que está unido a algo y que no se puede separar. Por eso es que el apóstol trae la revelación y nos dice que separados de Dios nada podemos hacer. Y está escrito, sin mí nada podéis hacer. Nosotros los seres humanos, el peor pecado que cometió Adán y Eva en el principio, tuvo que ver con la separación entre Dios y el hombre. Se separaron. Dios se separó del hombre, el hombre se separó de Dios por causa del pecado. Y en esa independencia vemos que el hombre continuó hasta el capítulo 11 del libro de Génesis. Comenzando a leer el capítulo 4 de Génesis, vemos a un Caín que de alguna manera se separa de los principios y del decálogo no matarás. Y él termina siendo un fratricida y termina matando a su hermano. Capítulo 5 nos habla de un cazador fiero llamado Nimrod.
el cual también no quiere tener una relación con Dios. Y dice que era un fiero cazador de hombres. Quiere decir que este hombre cazaba seres humanos por deleite. Iba al campo y se encontraba a una persona que iba caminando con su carga, con su bestia, o simplemente iba de paso, y aquel hombre le deleitaba tomar su arco y disparar contra él y asesinarlo. Ese era el carácter que tenía este hombre llamado Nimrod. Era perverso. Vemos cómo el hombre se sigue separando de Dios, y en el capítulo 6 dice que la tierra se corrompió y Dios decidió traer un diluvio sobre la tierra. En el capítulo 9 los hombres se unen para crear una torre de Babel, un sigurat, y religiosamente ellos quieren crear una nueva fe, una nueva tradición, una nueva religión. Y son los primeros que quieren crear una ciudad cuando Dios había dicho que se llenara toda la tierra de los hombres. Pero ellos decidieron no querer salir de esa tierra, una tierra muy próspera, muy fructífera, cerca del Edén, cerca de donde había estado el huerto del Edén, y no querían separarse de ahí. En la media luna, en la tierra de Mesopotamia, la actual tierra de Irak, la actual tierra de Turquía, de Libia, de Sudán. Ellos no querían separarse de esa tierra. Y todos se unieron, dice que eran de un mismo sentir, un mismo parecer, y dijeron: vayamos y edifiquémonos una torre y hagámonos un nombre y edifiquemos una ciudad. Y dice que se pusieron tanto todos de acuerdo que Dios tuvo que descender para persuadir o disipar este sentir en su corazón que confundió sus lenguas. Por eso ese lugar se llama Babel, tierra de confusión. Y en esa confusión el hombre sigue caminando hasta el día de hoy, y ha sacado a Dios de su propósito. Un pecado muy grave que comete el hombre tiene que ver con olvidarse de Dios. Yo creo que ese pecado es uno de los más graves que el hombre no considera dentro de la Escritura. Consideramos pecados como no asesinar, como adulterar, como alcoholizarse, como cometer este tipo de actos ilícitos con el cuerpo, pero no consideramos muchas veces que olvidarse de Dios es más grave que asesinar a alguien. Aunque es delicado lo que es la comparación que estoy haciendo, pero es muy grave olvidarse de Dios. Y el hombre entonces ha querido caminar independiente de Dios, fundamentado en sus dones, en sus talentos. Pero Dios no ha dejado de insistir durante todo el tiempo desde su creación. Por eso llegamos a Hebreos y nos dice: Dios nos ha hablado por medio de nuestros padres y por medio de sus profetas. Y Dios sigue insistiendo en querer tener una conexión y en querer tener una relación con el hombre. Pero el problema del hombre es que tiene varios obstáculos, varias cosas que lo reprimen, que lo detienen y que lo hacen creer, lo hacen sentir, lo hacen pensar que no somos dignos ni merecedores de que Dios nos hable, o que no calificamos para que Dios nos hable, cuando el hecho de el habla no tiene restricción. A ver, ¿están aquí? Vuelvo a repetir esa parte. El hecho de que nosotros tenemos un idioma, un lenguaje, nos fue dado y no existe la restricción. Tanto es así que la batalla hoy en día es de no amordazar la libre expresión, la libertad de expresión. Es lo único que no se puede amordazar. Y entonces el hombre puede hablar. Venimos a la iglesia y podemos estar dialogando y hablando unos a otros dentro del mismo salón cuando es tiempo de escuchar, pero la realidad es que el habla no tiene restricción. Y entonces cuando nosotros pensamos que Dios no nos puede hablar, entonces estamos limitando a Dios en muchos aspectos de nuestra vida y lo estamos trayendo al nivel de hombre. Cuando nosotros decimos que Dios no nos puede hablar a nosotros, es como decirle a Dios: tú estás tan limitado que mi poder de convicción o mi poder de pecado es más fuerte que el poder tuyo de quererme hablar. Aparte, estamos diciendo que mi pecado es más fuerte y que Satanás tiene más potestad de antemano sobre el deseo que él tiene de hablar con nosotros. Entonces, esto está mal.
Porque dentro de la expresión yo tengo la libertad de hablar, yo tengo la libertad de expresarme, yo tengo la libertad de comunicarme como un padre se comunica con su hijo, y no importa que el hijo haya crecido, se haya casado, ya tenga hijos, y que por ello se quiera pensar que el hijo por esa estatura y por esa edad y por ese crecimiento en paternidad ya no tiene derecho a escuchar la voz de su padre, se equivoca. El padre nunca deja de ser padre y puede corregir, puede exhortar, puede disciplinar, puede enseñar, sí, a su hijo cuantas veces éste quiera. ¿O no es así, padre de familia? ¿O tú te guardas la reprensión para tu hijo? ¿O tú no hablas con tus hijos? ¿Ya están casados y no hablas con ellos? No, seguimos hablando con ellos. De cualquier tema, pero seguimos teniendo comunicación con ellos. Y ellos a mí me siguen viendo como padre, ¿sí? Y yo a ellos los sigo viendo como hijos. No importa los años que pasen, nunca podremos dejar de ver a los hijos como hijos, yo padre, y tu hijo nunca vas a dejar de ver a tu padre como padre, aún con los años que tú tengas encima. ¿O me equivoco? Cuando tú vas a la casa de tus padres, a Dios gracias quien los tiene, tú ves a tu madre quizá viejita, llena de muchos años, ya encorvada, ya cansada por los años, por el peso de los años, pero eso no quita, no restringe que tú sigas viendo a tu madre como una autoridad. Bueno, en mi caso así me pasa. Yo no sé a muchos de ustedes, pero a mí me sucede así. Todavía nosotros somos yo llego y le beso la mano a mi mamá. Porque así me enseñaron a hacerlo y para mí es un honor y una honra poder hacerlo. Y no solamente aprovecho para besarle la mano, también le beso los cachetes. ¿Están aquí? Entonces, si nosotros humanamente podemos hacer esto, ¿por qué pensamos que Dios no puede hacer esto con nosotros si somos sus hijos? Ya que la evidencia dice en San Juan 1 que Dios a los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos y de ser llamados hijos de Dios. Entonces tenemos una identidad definida. Y en el cielo, aparte de tener al Dios creador de todas las cosas y al Hijo Salvador, sí, de toda la humanidad y de toda la creación, también tenemos a un Padre que fue enseñado según San Juan capítulo 11, cuando se nos habla y se nos dice en la oración modelo, o Lucas, Padre nuestro que estás en los cielos. Tenemos a un Dios, tenemos a un Creador, tenemos a un Señor, tenemos a una autoridad, tenemos a un Rey, tenemos a un ser poderoso, tenemos a alguien sublime, a alguien que es más grande que el universo mismo, pero también tenemos a un Padre. Y díganme si humanamente, sí, como padres nosotros, siendo malos, dice la Escritura, procuramos y deseamos dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial, sí, su sentir y su sensibilidad es superior a la nuestra. ¿Están aquí? Así que dice él, perfecto, te voy a hablar por medio de los patriarcas. Si los oyes bien, y a Dios gracias, hubo personas que oyeron a los patriarcas, por eso está la preservación de la humanidad. O sea, alguien que se atrevió a oír, alguien, y no fueron muchos. En aquellos tiempos fue Enoc que caminó con Dios y se fue con Dios. En aquellos tiempos fue Matusalén que oyó a Dios y vivió 969 años y tuvo la dicha, sí, de estar con Dios. Y vemos que pocos hombres se atrevieron a oír la voz de Dios. Y estos que oyeron la voz de Dios, entre ellos fue Noé, y por eso la raza humana tiene la dicha de haber sido preservada y no fuimos destruidos con todas las cosas, sí, en esta tierra. Por eso seguimos con vida nosotros en estas generaciones. Porque hubo alguien que se atrevió a escuchar a Dios, que desafió, escúchenme bien, que desafió el hecho, el sentir, la conducta, el comportamiento, el carácter, la corrupción moral, espiritual de aquellos tiempos, y que desafió y por encima de la incredulidad, de la burla, porque dice que los hombres eran burlistas cuando Noé construía el arca. No, la gente no ha cambiado mucho desde esos tiempos a la fecha. La gente sigue siendo igual, en su carácter no moldeable, en su actitud no comportable. Seguimos siendo iguales. Los mismos hombres de aquellos tiempos, siguen habiendo muchos en estos tiempos que no tienen recato, que no tienen temor, que no tienen reverencia, que no tienen respeto por Dios.
La gente no ha cambiado mucho. Pero aún con todo ello, Dios nunca perdió de vista el objetivo y el propósito, y enfocado en hacer lo que tenía que hacer, redimir a la raza humana, según Génesis capítulo 3:15, por medio de la simiente de una mujer, ¿sí? No se desenfocó porque la mayoría se le corrompió. Dios no se desenfocó de su propósito porque en algún momento dado alguien se le desvió del propósito. Dios siempre se mantuvo enfocado en el camino, diciendo: en tal tiempo, si se atrasaron, si se alargaron los tiempos. Lo cierto es que nunca Dios se ha desenfocado de hacer lo que va a hacer en esta tierra. Dios está muy consciente y responsablemente actúa con la tierra, con su creación, con los seres humanos. Y nosotros debemos tener claro que Dios, enfocado en eso, no ha perdido tampoco de vista el hecho de querer tener comunicación con el hombre. Los salmistas lo vivieron de tal manera que dijeron 1000 años antes de Cristo: el Señor buscó entre los hombres un entendido que buscara a Dios. Ellos estaban conscientes de que Dios siempre está a la búsqueda de un hombre entendido, de un hombre que quiera oírlo, de un hombre que quiera relacionarse con Él. Es tan sencillo dar una respuesta positiva, aunque el positivismo no es parte de lo que debemos de vivir en la fe, pero es parte del ánimo que debemos de tener cada vez que respondemos a Dios con un sí. Nosotros debemos ser personas entendidas en esas partes. Dios siempre está buscando a alguien con quien dialogar. Dios siempre está buscando a alguien con quien charlar. Y después dice, nos ha hablado de muchas maneras, pero en estos postreros días, hablando la Escritura acerca de Jesús, y Pablo el apóstol que escribe esta carta a los hebreos, es el que está diciendo en estos años, en estos últimos días que nosotros estamos viviendo, y Pablo está hablando en el año 40, en el año 50. Cristo tenía algunos años que se había ido de esta tierra, y Pablo, el que se convierte camino a Damasco, el que no merecía que la voz de Dios le hablara, que Dios le hablara, el asesino, el homicida, el sicario del clero religioso de aquel tiempo, sí, oyó la voz de Dios. El que no merecía escuchar la voz de Dios oyó la voz de Dios. Y entonces Dios nos da ejemplo que si un sicario que asesina gente, que se porta bien y que tiene buena intención, pudo escuchar la voz de Dios, cuanti más tú que no eres un asesino. Ahora, el mismo diablo oyó la voz de Dios. ¿De dónde vienes tú? Dice Job capítulo 1. ¿De dónde vienes? De rodear la tierra, de andar por ella. O sea, ¿acaso el diablo es más digno de oír la voz de Dios que tú? Claro que no. La naturaleza misma escucha la voz de Dios. Dice que la tierra tiembla al oír la voz de Dios. La tierra, este globo terráqueo, cuando escucha la voz de Dios tiembla. Los demonios oyen la voz de Dios y tiemblan. Entonces los demonios oyen la voz de Dios, aunque directamente no se dirija a ellos Dios. La realidad es que ellos oyen la voz de Dios. Un pueblo que acababa de salir de la esclavitud de Egipto, 3 meses viajó por el desierto, llegó al monte Sinaí, y aún estando en idolatría, ellos posterior a ello escucharon la voz de Dios. Aún negando a Dios, realmente ellos posteriormente siguieron escuchando la voz de Dios. Porque Dios quiere comunicarse contigo. Dios quiere hablar contigo. Nada más que hay obstáculos, hay barreras, hay cosas que impiden. Una de ellas, tenemos un ejemplo gráfico a través de la vida de Marta, que está en su casa afanada con los quehaceres de la vida, y mientras Jesús está hablando. Entonces Dios está hablando en tu casa y sucede que el afán es lo que te impide escuchar la voz de Dios. Marta escogió la mejor parte, y la mejor parte es escuchar lo que Dios tiene para mí. ¿Alguien está recibiendo? Entonces debemos nosotros con claridad entender que Dios se quiere comunicar con nosotros. Vivimos en la era de las comunicaciones. Vivimos en la era que si ahorita yo quiero llamar a China con este teléfono, puedo comunicarme con cualquier chino, con cualquier japonés. No importa que esté al otro lado del mundo, no importa los kilómetros, las distancias que nos separan, los 5,000, las 10,000 millas de distancia que nos separan.
No importa. La realidad es que esto ha hecho posible que en esta era podamos todos comunicarnos. Porque el poder de la comunicación, en el poder de la comunicación está el entendimiento. Pero la Biblia dice que Jesús de una de dos maneras, y yendo a Job, capítulo 33, versículos 14 al 16, nos damos cuenta que Dios dice que de una o de otra manera habla Dios a la vida del hombre. Pero el problema es que el hombre no entiende. Entonces somos llamados a entender. Hay una conexión entre lo que se habla y lo que se escucha y lo que recibe el cerebro para procesar. Entonces, no hablar por hablar. Sí, si yo vengo a la iglesia y me escuchan ustedes a mí hablar, pero ustedes no se conectan conmigo, ustedes van a salir de aquí sin entender ninguna cosa de la que yo hablé. La finalidad es que ustedes se conecten totalmente en unanimidad, con el mismo sentir de saber que Dios está hablando en este tiempo. La Biblia dice que el avivamiento primero se vio envuelto y embargado por la presencia del Espíritu de Dios, pero porque la iglesia tenía algo en común. Dice la palabra que estaban todos juntos. Estamos todos juntos. Pero también otra cosa, estamos todos revueltos. Revueltos los del queso con los de la araña, revueltos los de la araña con los de Plateros, con los del Conalep, revueltos con los de Miscuac. ¿Estamos oyendo? Ahora, está bien que estemos juntos y estemos revueltos, pero no solamente eso dice Dios, debemos estar unánimes nosotros, que la unanimidad sea que desde el que está allá atrás al que está aquí adelante esté conectado conmigo para recibir esta palabra y en el mismo sentir y en el mismo espíritu y en el mismo deseo prendamos esta atmósfera o cambiemos este ambiente, ¿sí?, en el cual estamos todos aquí reunidos. ¿Están aquí? Por eso Dios quiere comunicarse con nosotros. Dios sigue hablando. Dios se sigue comunicando. De una o de dos maneras habla Dios a la vida del hombre. Y una de ellas, dice la Escritura en el versículo 15, tiene que ver con el reposo. Dice la palabra del Señor que cuando el hombre va a su lecho para reposar en su cama, entonces Dios habla con él y le revela. El versículo 16 dice que le revela a su oído el consejo. ¿Cuál es la finalidad de que Dios nos hable a través de los sueños? Dios adiestra y entrena nuestro sentido auditivo para que nosotros sepamos cómo Dios habla. Número 2, ¿por qué en la cama? ¿Por qué Dios me tiene que hablar en la cama? ¿Acaso es correcto que yo esté en la cama y que Dios venga y me habla? ¡Qué vergüenza! ¿Quién recibe a alguien en la cama? Suena raro. ¿Quién de ustedes dice realmente llega alguien a la casa y te toca, le abres la puerta, alguien le abre la puerta y le dice, sí, pase, mi mamá está en la recámara, está acostada todavía, por favor pase que le va a recibir? Díganme si esto sucede. Nadie recibe a nadie estando en la cama más que al marido. La mujer recibe al marido y el marido recibe a la mujer y hasta ahí nada más. Ese es a quien tú recibes en la cama. Pero de en fuera no recibes a un visitante en la cama. Pero Dios es diferente a la manera en como nosotros operamos. Así que Dios aprovecha el tiempo de cama para visitarte. No, tú no estás oyendo. Dios está aprovechando el tiempo de cama. Y te voy a decir por qué aprovecha el tiempo de cama. Porque Dios sabe que es suficiente tiempo. Una tercera parte de tu vida, 8 horas y 7 horas que tú duermes, son suficientes para ver si ahí también tú le quieres escuchar. Así que una persona que tiene 60 años, para Dios es tan importante el lugar de la cama, la recámara o la habitación, que una persona que tiene 60 años, 20 años de su vida lleva durmiendo. Así que Dios no pierde el tiempo, porque si el diablo no pierde el tiempo y desciende a vosotros con grande ira sabiendo que le queda poco tiempo, entonces Dios es mejor y más grande que el diablo. Y por lo tanto Dios aprovecha no solamente cuando estás despierto, también cuando estás dormido. Dios sabe aprovechar el tiempo. Hay muchos de ustedes que no aprovechan el tiempo. Jesús o Dios nos habla de redimir el tiempo, pero no sabemos aprovechar el tiempo. La mayor parte del tiempo nos la pasamos perdiendo el tiempo.
Y todavía después de perder el tiempo, nos la pasamos durmiendo. Entonces Dios utiliza una tercera parte de nuestra vida para hablarnos. Si no te convenció estando despierto, Él va a luchar por convencerte cuando estés dormido de que lo busques. No, creo que no lo entendieron. Dios no solamente va a tratar de convencerte a ti de que lo busques cuando estés despierto. Y entonces dice la Escritura que Dios utiliza la estrategia de la cama, el modelo de la cama, el diseño de la cama, la habitación. Ahora, ¿qué características tiene al estar en la habitación? Cuando yo me voy a acostar, se supone que yo entro para descansar. Entonces Dios utiliza el periodo de tu descanso para hablar contigo, porque en el afán nunca tienes tiempo. Entonces Dios es todo un caballero que utiliza el tiempo de tu descanso para venir y platicar contigo. Ya que tú dices que en el trabajo no te permiten recibir nada de Dios, ni hablar de Dios, sí, entonces Dios, siendo todo un caballero, dice: ahora qué pretexto me vas a poner cuando vengo a tu habitación. ¿Qué excusa tú me vas a poner cuando llego a tu recámara? ¿Tampoco tienes tiempo? No, porque tengo que atender al marido. Y el marido dice que ya me tengo que dormir. Y el marido dice que es hora de dormir y no hora de estar rezando, de estar orando. Entonces Dios utiliza el tiempo de tu descanso. Por eso es que Jesús se convierte en el reposo nuestro. No hay mejor lugar para recibir algo que en tiempo de descanso. Ese lugar del descanso es como el periodo de vacaciones. Entonces el Señor es tan sabio que llega cuando tú vacacionas. ¿Qué pretexto, qué excusa hay para no oírlo? Y mucha gente aún con el tiempo de descanso tampoco no oye a Dios. Ahora, ¿por qué no lo oye? Porque no entiende. Porque ya vimos que el hombre no entiende. Entonces dice, Dios le habla, en el versículo 15, Dios le habla por medio, ¿sí?, de sueños y de visión nocturna. Cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, ahí Dios revela a su oído su consejo. Cuando tú estás descansando, Dios está entrenando tus sentidos. Y está entrenando tu oído para que tú sepas escuchar cuando estés despierto quién te está hablando. El problema es que estamos tan chorecos que a veces no sabemos ni qué onda. Dios nos está hablando y hacemos como que la Virgen nos habla. Estamos mal, no hemos alcanzado a discernir quién me está hablando. Si tú no eres capaz de ser entrenado en el lugar de tu reposo, en el lugar de tu descanso, en el lugar de tu habitación, por supuesto el ruido de cada día en tu vida no te va a permitir oír con claridad la voz de Dios ni saber cuáles son sus instrucciones. Si vamos a Deuteronomio, capítulo 28, dice la Escritura en el versículo 1 que la demanda o la condición para entrar a la bendición, a la provisión y a la multiplicación de Dios empieza con saber escuchar. ¿Y será que si oyeres diligente la voz de Jehová tu Dios para guardar, para poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te pondrá en alto sobre todas las gentes de la tierra? Versículo número 2 dice así: y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán ¿cuándo? Cuando oyeres la voz de Dios. Pero si no aprendemos, si no somos entrenados a oír la voz de Dios, entonces nos perdemos el cúmulo de bendiciones que Dios tiene para nosotros. No accesamos a la bendición de Dios. Mientras tú no seas, tu oído no sea entrenado para saber quién te está hablando, entonces vas a tener un montón de problemas. Ahora, tú vas a escuchar por lo menos 4 voces. La primera es la tuya, la interior, el sabio en su propia opinión. El que no recibe consejo, el que no recibe instrucción de nadie y que él simplemente lo que hace, él lo hace porque lo quiere hacer, porque cree que él tiene toda la razón. Esa voz interior no le pregunta a nadie. Esa voz interior no cuestiona, ¿sí?, muchas veces quién le está hablando. Esa voz interior está llena de ego, está llena de vanidad, está llena de orgullo, está llena de soberbia. Y esa voz interior te habla, tú hazlo. Sí, hazlo porque te lo mereces. Hazlo porque tú todo lo puedes.
Hazlo porque tú trabajaste para ello. Y esa voz interior, sí, te está continuamente incitando para que tú hagas las cosas sin la necesidad que tú dependas de nada ni de nadie. Está la voz del mundo. El sistema del mundo tiene reglas. El sistema del mundo te dice cómo van a ser las cosas. Un universitario tiene acceso a un lugar más alto. El Señor te está diciendo que cuando tú oigas la voz de Dios, seas universitario o no lo seas, tú tienes acceso a lugares altos. No me recibiste. Ese es el mayor problema, que mucha gente no cree que esto pueda ser posible. Los hombres que sirvieron a Dios tuvieron acceso a lugares altos y no tenían la preparación de Babilonia. Por ejemplo, Daniel estuvo en la corte del rey y nunca aceptó la preparación de Babilonia. Nunca aceptó su sistema babilónico, y él se mantuvo en la postura de lo que aprendió al interior de su propio grupo, de su propia casa y de su propia familia. Sus usos y costumbres nunca dejó de practicarlos, aunque quisieron instruirlos y enseñarles en toda obra y arte babilónica. Así que Daniel estuvo con 3 de los más grandes reyes y él fue su consejero personal de cada uno de ellos. Y no adquirió de ninguna manera la voz del sistema que le hablaba y que le decía cómo tenía que ser las reglas y las cosas de la vida. Así que la voz del mundo, dice la Biblia, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, y el mundo se pasa y su concupiscencia, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y la finalidad de un hijo de Dios es permanencia eterna. No destrucción eterna, es permanencia eterna. La salvación está conectada con ello, con la permanencia eterna. La salvación está conectada con la vida eterna. La salvación está conectada con la promesa de que nosotros tendremos y viviremos en un cielo nuevo y en una tierra nueva. La promesa de la salvación es que un día veremos a Dios y estaremos con Cristo por la eternidad. La promesa de Dios en la salvación es que reinaremos juntamente con Cristo si padecemos juntamente con Cristo. La promesa de la salvación es que nosotros disfrutaremos de los beneficios, de las bendiciones que trae el reino, si nosotros estamos apegados a los principios del reino. Así que Dios está hablando de bendiciones que nos van a alcanzar. Pero está condicionado. Yo quiero que me alcance la bendición, pero está condicionado. Lo primero que tengo que afinar en mi vida es aprender a saber oír la voz de Dios. Sea despierto, sea en el lecho de reposo, sea durmiendo, yo tengo que aprender a escuchar, a oír la voz de Dios, y para eso tengo que afinar el oído. Y para eso tengo que estar alerta. En Éxodo capítulo 15, versículo 26, hay una palabra que nos dice también que si yo aprendo a escuchar la voz de Jehová mi Dios, entonces ninguna enfermedad será merecedora de mi cuerpecito. ¿Alguien está oyendo? Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto, la condición y el detonante de esto es saber oír para saber hacer. Hay muchos que oyen y siguen sin hacer. Dice la palabra que hay muchos oidores olvidadizos. Los oidores olvidadizos son todos aquellos que escuchan la palabra y saliendo de este lugar es como haberse visto en un espejo. Se olvidan tal y cual de cómo son. Esta mañana tú te levantaste y te fuiste al espejo para peinarte, algunas, para arreglarte. Algunas ya no les dio tiempo ni de pararse frente al espejo. Así que se vinieron con la fe y la esperanza de que todo estaba bien. Eso es caminar por fe. Alguien que cada mañana se levanta y no se para frente a un espejo tiene una fe tremenda. Debemos entender las cosas. Así que podemos ver que si oyes atentamente a la voz de Jehová tu Dios para saber qué es lo que tengo que hacer y tengo que hacerlo rectamente, y dieres oído, dice la palabra, a sus mandamientos y guardares sus estatutos, ninguna enfermedad. Y ninguna es ninguna. Ninguna es ninguna. Y aun si llegara alguna, tendrá que largarse en el nombre de Jesús
Porque el Dios de los cielos es quien gobierna y determina lo que ha de suceder con nuestra vida. ¿Están aquí? Así que no oigamos, podemos oír la voz del mundo que nos dice: yo te ofrezco una tecnología mayor con un riñón biónico para que tú salgas adelante. Pero ¿qué tal si le digo a Dios: quiero oír tu voz para ver si me vas a poner un nuevo riñón? Porque Dios tiene poder para crear nuevos órganos, para hacer crecer nuevos órganos, para desarrollar nuevos órganos. ¿Alguien está oyendo? Así que antes que venga el transhumanismo a poner sus riñones biónicos, su medio hígado biónico, la mitad de un corazón biónico, ¿por qué no le decimos a Dios: antes de que te conviertas en un cyborg sobre esta tierra, mejor conviértete en un hijo de Dios para que no seas mutilado por el sistema del mundo? ¿Alguien está oyendo? ¿Alguien está oyendo? El Dios de los cielos a los que son hijos desafían y van mucho más allá, de manera legal, operando a donde quiera que se paren. No estás entendiendo la revelación. Cuando tú operas como hijo legalmente donde quiera que te pares, sea en Samaria, sea en Judea, sea en Jerusalén, legalmente tú te paras y tienes el respaldo de multitudes que te siguen y que te hacen y que te ven como lo que eres verdaderamente. Si no fuera hijo de Dios, no haría las cosas que Él está haciendo. No podemos nosotros como hijos de Dios operar ilegalmente sobre esta tierra. Así que operamos legalmente si eres hijo y si oyes atentamente. No es oír por oír, es oír atentamente. Es prestar atención a lo que la indicación que se me está dando. Porque alguien en este lugar, al recibir la instrucción correcta, está quizás siendo librado del mismo borde de la muerte y no lo sabe. Pero al oír la instrucción puede estar siendo librado del borde de la muerte. Dios quiere que escuchemos la instrucción atentamente. Por eso dice el Señor: Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. En otras palabras, cuando Jehová está presente, presta atención a lo que va a hablar, porque Dios habla palabra de vida, palabra que salva, palabra que libera, palabra que transforma, palabra que levanta, palabra que resucita, palabra que viene a crear, porque la palabra de Dios es creativa. Alguien está recibiendo un milagro en su cuerpo. Aleluya, aleluya, aleluya. La bendición de la tierra está condicionada a saber oír atentamente y correctamente. La condición de mi salud está condicionada a saber oír correctamente a Dios. Mucha gente: Señor, sáname, pero eres un testarudo necio con oídos tapados con tanta cerilla que se ha endurecido en ti. Y aún todavía por ahí una cucaracha metida y no te has dado cuenta en ese oído. Gusanos nocturnos entraron a tu oído y ni cuenta te diste. Gusanos nocturnos taponeando tus oídos. Por eso, si oyeres atentamente, di conmigo: prestaré atención cada vez que el libro de la vida se abra para instruirme. Vendré a la iglesia y prestaré atención. Guardaré mi mendigo teléfono y prestaré atención al Dios de los cielos. Guardaré mi mendigo teléfono, apagaré mi mendigo teléfono, me olvidaré de mi mendigo teléfono, porque yo no soy mendigo. El teléfono me hace mendigo. Hey, hey, hey. ¿Alguien está oyendo? Así que por favor entiendan. Dios se quiere comunicar contigo en esta mañana. Dios quiere hablarle. Dice: Dios está buscando entre los hombres un entendido que esté buscando a Dios. ¿A qué viniste aquí? A buscar a Dios. ¿Ya lo hallaste? ¿Ya lo hallaste? Ay, no. Tengo 30 años buscándolo y no lo he encontrado. Claro, porque no prestas atención. Pudiste haberte ahorrado 29 años con 11 meses y con 29 días si tan solo hubieras puesto el primer día atención, que Dios te estaba buscando y te quería hablar.
Los sueños son tan importantes que dentro de una iglesia, yo pido perdón ahora públicamente porque más de una vez yo llegué a enseñar que eso de los sueños no era de Dios y no era correcto. Siendo un estudiante, la Biblia a mí me enseñaron que los sueños no prestáramos tanta atención a eso. Y ahora me arrepiento, porque Dios habla a través de sueños. Dios te muestra y te revela cosas a través de sueños. Y entonces vemos que los hombres soñaron. Había un hombre llamado Salomón, voy a decir la historia. Había un hombre llamado Salomón. Salomón era un joven, un mozo, muy guapo como su pastor. Eso me sonó a burla. Así que Salomón era un hombre muy guapo, está bien, como el pastor Omar. Salomón era un hombre que había sido designado para ser rey y suceder a su padre David en el trono. Así que él llegó a Gabaón. Estando en Gabaón, él tomó los chales. Estoy hablando en hebreo. Tomó los chales. No chales. Tomó los chales Salomón, que son las ofrendas para Dios, e hizo 1000 sacrificios. Así que vemos a un rey espléndido y generoso que reconocía a quién le estaba trayendo la ofrenda. ¿Alguien está oyendo? No tomaba la moneda más chiquita para traerla al altar. Sabía a quién estaba honrando. Así que tomó 1000 sacrificios. Y cuando llevaba el número 1000 de sacrificios, ¿sí?, termina el día y él se va a sus aposentos a descansar. Y entonces, ¿qué creen? Se activó algo. Porque los sueños es una activación. Los sueños traen una activación. Y los sueños son un ambiente. Y los sueños también son una atmósfera. A donde Dios, Él se prepara para hablarle a alguien. Así que cuando tú entras a tu recámara, ahí en tu recámara puedes hacer de tu habitación un caos o puedes hacer de tu habitación un lugar de enamoramiento. ¿Alguien está oyendo? Así que ese lugar, esa habitación puede ser un muladar, a donde solamente perros y gatos duermen en ese lugar, o puede ser un lugar de paz. Un lugar donde la bendición de Dios está fluyendo de manera continua. Hey, no una habitación donde se duermen con Netflix, el hermano Netflix todas las noches, sino que Netflix está fuera de la habitación y que ahí está solamente el hermano Marcos Witt, Jesús Adrián Romero, Danilo Montero, Kavak, hey, la banda Limón, no, esa no. Y que se está escuchando una adoración correcta al Dios de los cielos y que dormimos escuchando música que adora al Dios de los cielos. O que dormimos con predicadores de talla que Dios está usando para bendecir y edificar nuestras vidas, palabra de Dios. O que nos dormimos oyendo los salmos o los proverbios, o que nos dormimos escuchando algo que nos catapulte y nos dimensione a lo espiritual. Así que los sueños son alimentados exteriormente con todo el entorno y las circunstancias cada día. Los sueños son alimentados por medio de los aires, por medio de esos seres. Así que los sueños pueden ser alimentados desde los aires, pero también los sueños pueden ser alimentados desde el origen divino, que es Dios. Así que los sueños, y cada persona cada día se alimenta de algo a través de lo que ve, a través de lo que oye y a través de lo que habla. Y Dios
Él nos habla a nosotros y utiliza el sentido del oído para que nosotros podamos ser entrenados y distinguir cuando estemos despiertos quién nos habló en esta hora y en este día. Así que por favor entiendan que nosotros alimentamos los sueños cada día. No hay ser humano que no sueñe. Puede tardar días en que no tuviste ningún sueño, pero de que sueñas, sueñas. Así que Dios utiliza ese tiempo de reposo para hablar contigo. Y entonces Salomón estaba, después de ese día de ofrendas a Dios, él va y duerme. Y cuando él cae en su lecho y reposa, en ese momento tiene un sueño, tiene una visión. Y en ese sueño, sí, Dios habla con él. Y Dios le dice, Salomón, ¿qué es lo que quieres? Y entonces Salomón le dice, ¿sabes qué, Señor? Yo quiero que tú me des sabiduría. Hay una interacción en el sueño entre Dios y Salomón. Así que en esa interacción, en ese diálogo están platicando y Salomón le dice, dame sabiduría porque yo necesito gobernar a tu pueblo. Pero todo fue a través de un sueño. La instrucción fue a través de un sueño. Dios quiere darnos instrucciones también a través de sueños. No solamente Dios nos habla, como dice Job 33, a través de cuando estamos en el lecho enfermos. No es que Dios ya me castigó Dios con este dolor en los huesos para que se me quite. No, la enfermedad te llegó a tu cuerpo y ahora Dios va a aprovechar esa enfermedad para que ahora sí tengas tiempo para oírle. Porque ¿a dónde vas enfermo? O sea, estás todo dolorido. Me va a hablar Dios. Ay, no, ya vámonos. Ay, no quiero, Señor. Ay. ¿Verdad que no? No puedes. Entonces Dios dice, bueno, ahora que estás enfermo, ¿me vas a escuchar? Bueno, hay unos testarudos y cabezones que no. Llama a doña Pancha, la bruja, que venga a untarme el ungüento del niño Pan para que yo esté bien sano. Hey, todavía. Dios te quiere hablar y tú estás pensando en que te traigan el té de la tía Chana que te preparaba en aquellos tiempos para que la chorritiera se te quite. Estamos mal. O sea, Dios nos quiere hablar y tú estás preocupado porque te pasen el Advil, porque te pasen el del dolor de panza para que se te quite el mal. Estás más preocupado. Llámale al doctor. Veme a traer un antibiótico allá en las de similares, que está más barato. Estás más preocupado por eso, estás llamando a Don Simi, al panzón de ese que nunca ayuna. No crean que es broma lo de Doctor Simi, está tan panzón que se hizo rico gracias a ti y a tus enfermedades. Tienes que entender las cosas. Si tan solo oyeres la voz de Jehová tu Dios, yo quitaría toda enfermedad de en medio de ti. Señor, estoy enfermo. Hubo un hombre que era rey y que el profeta acababa de avisarle que se preparara él y toda su casa porque iba a morir. Él solo se volteó hacia la pared, así como se sentía, y dijo, Dios, acuérdate que he andado en íntegro corazón delante de ti. Te ruego que me des vida, Señor. Y todavía el profeta no salía del patio del palacio cuando recibió la instrucción de Dios y le dijo, regrésate. ¿Cómo? Ya me voy. Regrésate. ¿Por qué? Porque quiero que vayas y le digas a mi siervo que yo le añado 15 años de vida y que te doy la estrategia para que quedes sano ahora mismo. Dios habla. Dios habla. Dios habla. Dios habla. Pero hay gente que no tiene hambre de oírlo. Hay gente que no tiene sed de escuchar a Dios. La gente tiene hambre y sed de todo menos de Dios. Dios quiere comunicarse contigo. Así que, Señor, dice Salomón, dame sabiduría. Y entonces Dios le dice, por cuanto no pediste que te entregara a tus enemigos, ni me pediste fama ni likes en las redes sociales, no solamente te voy a hacer famoso. Ve a tus redes sociales, abre todas tus páginas, Instagram, Facebook, Twitter, todas las páginas existentes y lo nuevo, TikTok, y vas a ver, Salomón, cómo todo mundo te va a conocer, que van a venir desde lo más lejos, aún van a venir desde el África, desde ese continente, para venir a verte. De lo famoso que te voy a hacer. Hey, así que si piensas que las redes sociales es algo nuevo, ya existía desde aquel tiempo.
Así que un día la reina de Saba estaba viendo su Facebook, estaba en Twitter platicando con los políticos, porque Twitter es para los políticos, dando instrucciones. Estaba con el pueblo hablando en Facebook. Estaba con los chavos en Instagram y en algunos haciendo algunos TikToks. Y ahí estaba con el doctor Sime practicando los pasos, cuando de repente le entró un mensaje y dijeron: oye, sí, de otro político que le dijo: oye, ¿no has oído del rey? Estaba en Twitter. ¿No has oído del rey Salomón, que es tremendo, sabio, poderoso, y todo el mundo lo respeta, todo el mundo lo admira y todo el mundo ejército le teme? Dijo: wow, yo quiero ir. Hey. Es imposible que cuando caminas con Dios tu fama no corra por todas partes, y entonces la fama de Jesucristo corría por todos lados, cuando solo Jesús se limitaba a decir: no se lo digan a nadie. Era imposible evitar que tu fama creciera cuando caminas correctamente en la red correcta. Cuando tu chip es el correcto. Cuando tu chip está conectado, ¿sí?, en un 7G y no en un 5G natural. ¿Alguien está oyendo? Así que por favor entiende, Dios te quiere hablar. Y Salomón le dijo al Señor: por cuanto tú no me pediste que te entregara a tus enemigos ni riqueza, ¿qué crees? Te voy a entregar a tus enemigos y te voy a dar riqueza y te voy a añadir un reino como no te imaginas. ¿Por qué? Porque has hecho en tu corazón de mí tu prioridad. Él supo accesar, él supo llegar. Porque escúchame bien, cuando tú, para tener sueños correctos, debes accesar de la manera correcta. Hay 3 principios. ¿Quieren soñar? A ver, todos los dormidos digan amén. Omar, sigue predicando, hijo, porque... O están tan conectados con la prédica que ya urge dormirse. Quiero dormirme. Háblame, Señor. Háblame, Señor. Háblame, Señor. Así que vemos a un Salomón conectado con el Dios de los cielos, pero que todo comenzó con un principio que era en un tiempo de adoración y un tiempo de ofrecimiento de sacrificios dentro del orden establecido por Dios. Así que Dios pone la condición y tú solo lo obedeces y accesas a la dimensión de su bendición. El problema de muchos es que quieren accesar a su manera. Hagámonos una escalera grande y otra chiquita para llegar al cielo, cuando solo Cristo es el camino, la verdad y la vida. Así que se hacen escaleras grandes y chiquitas. Unos son guadalupanos, otros son de Pedro, otros son de Lucas, otros son de Pablo. Y entonces, de acuerdo a la escalera, nosotros somos de los 12 apóstoles, escalera grande. No, a mí me gusta más Bernabé, la escalera mediana. No, yo soy de Felipe el Evangelista, escalera chica. Porque para llegar al cielo se necesita una escalera grande y una chica. Entonces Felipe y Esteban son son mi testimonio y mi ejemplo. Pero lo más grande es Daniel y Pablo. Escalera grande y chica la voy formando para llegar al cielo, cuando Cristo es la única escalera gigante para llegar al Padre. Aleluya. Así que tenemos que tener nosotros en el corazón la claridad de que Dios nos quiere hablar, y Dios no puede ser condicionado de ninguna manera. Salomón en un sueño recibe la instrucción de Dios, y en esa instrucción recibe el beneficio, el impacto, la impartición de Dios profética a dónde lo llevaría. Y Salomón todavía no estaba reinando, estaba comenzando su reinado cuando le fue dado esta palabra que tuvo cumplimiento. Así que cuando los sueños no solamente traen una revelación, sino los sueños también traen una activación. Aleluya. Así que los sueños traen un propósito. Los sueños no nada más viene, pues hoy se me ocurrió soñar. No, el Señor viene, dice, cuando uno sueña para apartar al hombre de su mala obra, del camino, son sueños de advertencia y son sueños para sugerirte cuál es el camino a seguir.
Pero también los sueños tienen la finalidad de entrenar tu oído para saber distinguir entre la voz del mundo, de tu interior, del mismo diablo y la de Dios, y sepas diferenciar entre esas voces y la de Dios. Se fue el tiempo. Así que podía hablarles de tantos sueños. El apóstol Pablo fue advertido por un sueño para que no subiera a determinado territorio, para que no muriera. El apóstol Pablo fue advertido en un sueño que nadie iba a morir en medio de ese Euroclidón que se desató en medio de la mar, y en un sueño Dios le habló y dijo: no tengas miedo, nadie va a morir. Sí, la barca se va a hacer pedazos, pero todos se van a salvar y van a llegar a la isla. Voy a permitir que el barco se despedace cerquita de un islote y las propias olas los van a empujar a todos y nadie se va a morir. Los sueños son tan importantes que de antemano los sueños son tan grandes que de antemano por medio de sueños les fue revelado cómo serían los gobiernos de la tierra, y le fue dado a Nabucodonosor cómo serían estos gobiernos. Los sueños son tan importantes que Juan, estando en visión, dice la Escritura, que entra dentro de el otro concepto, sueños y visiones nocturnas, de antemano Juan tiene una visión y ve bestias que suben del mar, gobiernos, cómo se establecen los gobiernos. Faraón tuvo un sueño y vio las economías, la economía mundial, y cómo él se convertía en una gran potencia económica cuando vio las vacas flacas y las vacas gordas. Puede hablarle de tantas cosas, de personas que recibieron una instrucción, que recibieron una advertencia, que recibieron una ayuda, que recibieron una impartición a través de un sueño. Vemos a un José que soñó, y se los platiqué en el primer servicio. Y este José que soñó, de antemano se soñó como rey, y su padre fue quien le interpretó tal cosa. Tú no puedes ser hijo sin interpretación del sueño. El padre es el que trae la interpretación. Así que si el padre interpreta, el hijo interpreta. Porque la segunda fase de los sueños, uno es tenerlos y la segunda fase es interpretarlos. Y la tercera parte es la activación profética que trae esto. Porque todos los sueños no solamente traen una enseñanza para nuestra vida, sino también traen una revelación para bien de nuestra vida, pero traen una activación para ejercer el ministerio en nuestra propia vida. Así que Adán, miren, se los cierro y se los concluyo con Adán en el capítulo 2. Dice la Escritura que Adán entró en un profundo sueño, la primera vez que Adán dormía. Y entonces dice que Dios sustrajo de él una costilla porque Adán tenía una necesidad, que era una mujer. Y Dios de dentro de él sustrajo la necesidad. Y esto a mí me enseña algo muy profundo, que no tienes que ir al mundo a buscar lo que ya cargas dentro. Todo talento que tú cargas te da la capacidad y la habilidad para alcanzar lo que no te imaginas. No, muchos no están recibiendo en el Espíritu. Debes de entender que lo que tú cargas interiormente no necesitas ir a mendigarle a ninguna universidad, que tú puedes hacer algo en la vida. Alguien te lavó el cerebro y te hizo creer que ser universitario era la mejor posibilidad para crecer. Es verdad que ayuda, pero no es el medio. Hay muchos que no son universitarios y ya han sido exitosos en la vida, aleluya, porque han sabido aprovechar lo que cargan interiormente. Porque el verdadero poder del hombre no está en lo que recibes de afuera, sino lo que traes y sustraes y sacas de adentro hacia afuera. Porque así como no contamina lo que entra, pero sí contamina lo que sale de adentro, también ayuda y beneficia lo que sale de adentro para tu vida. Hay mucha gente tan talentosa en esta iglesia, pero tan talenta en muchas cosas. Viejas que se la viven llorando amargadas porque se casaron con un monstruo. Tú no te casaste con un monstruo. Y te voy a decir por qué. Porque cuando tú te casaste, ese hombre no era un monstruo, se hizo monstruo contigo. Porque tú no te hubieras casado con un monstruo. Si lo hubieras visto monstruo desde el principio, ni de loca te casas. Pero tú no te casaste con un monstruo. Ese hombre que no era un monstruo se convirtió en un monstruo gracias a la ayuda tuya. Y porque no me digas que eres una blanca palomita o eres un pichonzazo de aquellos que wow, de esos de pecho inflado.
Tenemos que reconocer que quieran o no, el monstruo que está en casa es el Frankenstein que yo creé gracias a mi necedad. Sea hombre o sea mujer, estoy hablando de manera general, no solo en la mujer, no solo en el hombre. Ambos crearon de su casa un castillo de Frankenstein. Ya no aguanto a mi mujer, ya no aguanto a mi marido. Y así te la vives y pasas años como una desgraciada cristiana y un desgraciado cristiano que no avanzan más allá y la única voz que escuchas es la de la desgracia. Cuando Dios te está hablando, Dios te está diciendo, marido, cambien. Mujeres, cambien. Y Dios hablando, ¿y tú? ¿Y tú? Pregunto la tercera vez, ¿y tú? Bien, gracias. De vacaciones, sin tiempo, con gran afán, no queriendo oír la instrucción de Dios. Porque si tan solo oyéramos la voz de Jehová nuestro Dios, nuevas criaturas seríamos. Y ese monstruo, ese Shrek, se convertiría en el príncipe encantador que tanto has deseado. Hey, y esa, sí, cenicienta que tienes, sería la princesa anhelada. Hey, ya no estaría perdida la zapatilla. ¿Verdad, mi amor? Amorcito corazón, yo tengo tentación de un beso. Es mi chorreada. Hey, ¿están aquí? ¿Están aquí? Dios te quiere hablar. Entonces tú te imaginas, si todo condicionamos a Dios, no, Señor, no soy digno ni merecedor, como si Dios estuviera condicionado a tus barbajanerías, estuviera condicionado a tu estado de ánimo. Imagínate, Dios se deja llevar por tu estado de ánimo. Estás todo deprimido, Señor, no soy ni merecedor, estoy toda deprimida, Señor, no me hables. Dice, está bien, sí es cierto, tienes razón, ya estoy chillando contigo, ay, ya no te hablo. Dios no está condicionado a tu estado de ánimo. Dios te habla todo el tiempo porque quiere tener una relación contigo. Estés deprimida, estés amargado, estés enojado, estés triste, esto es todo Motorolo, estés todavía cañero, chale, Señor, como que veo ángeles con alas, aleluya. Como si la droga condicionara a Dios para no hablarte. ¡Qué estupidez humana! Y les voy a decir por qué. Porque embriago estando yo, el Espíritu de Dios descendió y me habló una palabra a mi vida y me hizo ver mi pecado. Y terminé llorando así como estaba embriagado, llorando y de rodillas pidiéndole perdón a Dios por mi pecado. Debemos entender que tu condición no condiciona a Dios para hablarte. Quítense esa falta, esa mentalidad religiosa, fanática y torcida que viene del mismo infierno. A veces nos sentimos dioses. Y Dios quiere, oye, aquí estoy a la puerta y llamo. Dice Apocalipsis, si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, y el Señor toque y toque. Hasta parece cuando viene la oración a Shalom en la tarde o en la noche, ¿verdad? Perdón por los que viven aquí. Da toque, no, paz. Por eso pusimos esas, ¿cómo se llaman esas cosas? Argollas. Y voy a tener que hacerlas más gruesas para que las hagamos. A ver si alguien los oye aquí en el Shalom. ¡Ábrenos, Noé! Viene el diluvio de iniquidad y tú no me abres. No es cierto, perdón. Esa se me salió. Dios te quiere hablar. Soy bien pecado, estoy bien sucio, estoy bien hediondo, estoy bien carnal, Dime
¿Qué puede impedir, sí, a Dios hablarte? Nada. Lo único que le impide a Dios hablarte es tu indiferencia, no tu estado, no tu estado, no tu estado, es tu indiferencia. Es lo único que le impide a Dios hablarte, tu indiferencia. Luego Dios te quiere, hija, te quiero consolar, tranquila, ya viene el galán, tranquila. Tranquilo. Cuando Elías se puso en un estado melancólico, flemático, triste, deprimido, dijo, tranquilo, mejor duérmete. Es más fácil hablarte dormido que despierto. Porque cuando estás despierto, no, Señor, que mira, las cosas no salen como te pedí tanto tiempo, y el profeta y el apóstol vino y me dijo, y esto, pide a ti, déjalo que hable. Pero nunca tienes tiempo, o sea, siempre estás tan aprensivo, estás tan acelerado, estás tan ansioso, estás tan deprimido, estás tan amargado, y Dios te quiere hablar, pero nunca lo dejas. Por un lado, porque no eres digno ni merecedor, y por otro, porque crees que te mereces todo. O sea, estamos en los dos polos. Una, porque no soy digno ni merecedor. No me puedes hablar porque no soy digno. Está bien. Sí. Soy la cucaracha del panteón. Sí, lo eres, sí. Es más, dice el Señor, se me place hablar con la cucaracha del panteón. ¿Cuál es el problema? ¿Se acuerdan que David había pecado y había mandado a matar a alguien? ¿Y qué hizo Dios? ¿Le habló o no le habló? ¿Merecía que David le hablara? ¿Verdad que no se lo merecía? Menos que enviara al mejor profeta de ese tiempo a hablarle. Pero Dios tomó al mejor profeta que había en ese tiempo y se lo envió al rey para que le hablara. Tienes que cambiar tu mentalidad. Pastor, entonces cuando esté con unas copas adentro y medio borracho, ¿Dios me puede hablar? Sí, te puede hablar. Te va a hablar. Pastor, cuando esté yo bien entripado y enojado y casi que siento que soy más que humano, soy una, ¿cómo se llama la del hígado? Una bilis humana. Estoy verde, de coraje. ¿Dios me puede hablar? Claro. Dios también habla con las bilis. Pastor, es que soy bien necio, soy bien testarudo. También habla con las mulas y hasta las hace hablar. Pastor, soy bien necio, yo quiero hacer la voluntad de Dios. Conoce mi corazón, pero soy bien necio. También usa los burros. Todo le es útil al Señor. Todo le es útil al Señor. Pero es que, pastor, mire, yo voy y vengo y entro y salgo. ¿Cómo cree que Dios va a querer algo conmigo? También usa los bueyes gruesos. Hey, Dios quiere hablar contigo. El único problema y obstáculo con el que se puede encontrar es con tu indiferencia. Es todo. No es tu condición. No es cómo estás. No es qué hiciste ayer. No es qué pecado cometiste. No qué tan manchado está. Es tu indiferencia lo que no permite que Dios se conecte contigo. Espero que mañana no seas indiferente y te vengas a la oración, porque Dios quiere hablar contigo. Estos lunes Dios ha estado hablando en la oración. Ha habido palabra que se suelta en el Espíritu y que los entendidos la están tomando y la están cachando. Estemos de pie.
Omar, ¿te acuerdas de tu canción? La de Quiero soñar, algo así. ¿Sí te acuerdas? Sí, pero ¿No se la saben? Esa canción está bonita. Volver a soñar. ¿Saben? Hace 2 años que cuando me morí y regresé, sueño mucho. Mi sensibilidad para soñar creció. Y en estos sueños Dios ha advertido, en esos sentires Dios ha avisado. Y la sensibilidad para escuchar la voz de Dios, hasta en los detalles, se ha vuelto cada vez más clara. Hasta para ciertos detalles. Les voy a platicar una situación. Hace unas semanas, iba a salir de la casa para venirme a la oficina. Y recuerdo que mi reloj inteligente más que yo, lo dejé cargando porque se había descargado. Y esto te lo digo para que te des cuenta que Dios tiene cuidado hasta de los detalles y te habla. Y entonces dejé mi reloj cargando, ya yo creo que tenía como la mitad de la carga. Y entonces oí una voz que me dijo, llévate tu reloj, póntelo, llévatelo. Y entonces en ese momento dejé que esa voz no penetrara en mi corazón. Y no hice caso. Y después cuando me vine aquí a la oficina me volvió a hablar y me dijo, dile a tu esposa que te traiga tu reloj. Ella iba a venir, mi esposa, para acá. Dile que te traiga tu reloj. Y no hice caso. No hice caso. Ignoré la voz. Para la tarde que llego a la casa a comer, entonces me encuentro una personita ahí que está casi llorando y casi cortándose las venas de angustia. Ay, papá. ¿Qué pasó? Es que tuvo un accidente. Pues, ¿qué pasó? Es que estaba yo limpiando y se atoró y... ¿Qué se atoró? Su reloj que estaba en su buró y entonces jalé fuerte y salió disparado y se cayó y se rompió todo su reloj. Dios tiene cuidado y nos habla hasta en los detalles. ¿Quieres que lo cuente? Salíamos del restaurante, mi esposa y yo, de comer. Y la última rosca que hicieron en ese restaurante, nos las dieron a nosotros. Y entonces mi esposa toma la rosca, estaba chiquita, pero le tapaba aquí el frente. Y la voz me dijo, toma la rosca y llévatela tú. Y yo no hice caso. Y cuando salimos del restaurante, otra vez la voz me dijo, toma la rosca y llévatela tú. Y volteé a ver a mi esposa y vi la rosca y dije, pues no pesa, o sea, ¿qué pasa? O sea, en mí. Ya bajamos al estacionamiento. Salimos del estacionamiento y yo me adelanto y doy 3 pasos adelante, cuando de repente, sí, escucho un golpe y alguien que sale volando. Y volteo al momento y veo a mi esposa que me rebasa a toda velocidad, pero volando en el aire. Y adelante de ella, la rosca. Entonces sale mi esposa volando y la rosca, y veo que la rosca va hasta por allá y da vueltas, ¿sí? Y entonces la tapa de abajo se le quita y la rosca cae adentro del plástico. Y mi esposa, yo me volteo, y mi esposa ve la rosca salir y ella va al suelo y grita, ¡la rosca! Y yo volteo y digo, mi esposa.
Pero a mi esposa le preocupó la rosca. Dijo, la rosca. No, corrí con mi esposa y la recogí. Pobrecita, ya se levantó y no, toda su rodilla raspada y todo. Pero por necio. Escuché la voz que me dijo, tú agarra la rosca, porque Dios sabía lo que iba a pasar. Y mi esposa bajó un escalón, sí, y dio otro paso y ya no se dio cuenta que estaba el otro escalón adelante, y cuando da el tercer paso pega su pie con el escalón y salió, pero así disparada, volando como Superman. Casi me agarro de la capa ahí. Pero fue tan sencillo. Dios me dijo, llévate la rosca, y me hice. Por esa razón, sí, por esa razón, debemos nosotros ser sensibles a la voz de Dios, aún en cosas que nos avisa, que nos advierte. Seguido nos habla Dios. Veníamos de un viaje de Querétaro, íbamos a ir a una comunidad y tomamos un camino desconocido, y a mitad del camino sentí una opresión terrible. Y entonces me salgo de la carretera y me orillo. En ese momento volteé a mi esposa y me dice, ¿qué sentiste? Le dije, no sé, pero yo siento que no tengo que andar por esta carretera. Y me dijo, yo sentí lo mismo, tenemos que regresarnos. Y nos regresamos. ¿De qué nos libró Dios? No lo sé. ¿De qué nos guardó? No lo sé. Dios nos habla. Viene como un sentimiento, como un pensamiento, como una idea, cuando Dios nos habla. Pero nosotros, nuestra indiferencia no nos deja oírlo. Dios le dice al padre de familia que no salga tu hijo. Llega aquel varón en la noche. Sí, escúchenme bien, llega aquel varón en la noche, 10:30 de la noche, llega con hambre y le dice a su esposa, vente, vámonos a cenar. Y la esposa estaba viniendo con nosotros, y él también. Y la mujer le dice, no tengo ganas, siento como que no quiero salir. Y él insiste en que salgan. Vamos, de rápido, y nos regresamos. Por segunda vez, y no quiero, o sea, como que no quiero. A la tercera, bueno, vamos. Llegan al lugar, piden de comer, están sentados a la mesa, y al poco tiempo entra un muchacho con un arma y le dispara en la cabeza a la esposa y cae muerta delante del esposo. Hace 2 meses que pasó esto, 1.5 meses que pasó este incidente. Oímos la voz y no sabemos distinguirla. Y Dios le habló a esta niña y le dijo, a una niña de 23 años, le dijo, no salgas, pero no supo discernir porque no estaba entrenado su oído. Nosotros somos necios. Dios te dice, no. Y nosotros nos arriesgamos a ir más allá. Por eso quiero enseñarles este tema tan importante que Dios me dijo, háblale a mi pueblo y dile que enséñale todo el aspecto que tiene que ver con oír mi voz para que aprenda. Y que no sean sorprendidos ni por el diablo, ni por el mundo, ni por la carne, ni por el pecado, ni por la muerte. Padre, te damos gracias. Te alabamos en esta tarde. Háblanos. Habla Jehová, que tu pueblo oye. Háblanos por los sueños. Háblanos por ese sentir en nosotros, por ese pensamiento que nos llegó, pero que aprendamos a distinguir, Señor eterno, que tú nos estás hablando. Por favor, Dios, abre los oídos de tu pueblo para que escuchen. Afina los oídos de esta iglesia para que oigan la voz de Jehová su Dios. Por favor, actívanos. Despiértanos, levántanos,
Que tengamos hambre de oírte, porque la gente ya no te quiere oír a ti. Quieren oír de todo menos a ti. Por eso háblanos, Señor. Revélate a nosotros. Revélate a nosotros. Revélate, háblanos en el sueño cuando entramos a nuestra recámara. Háblanos. 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 Sama. Sama, háblanos. Por favor. La palabra escaseaba y Dios no hablaba a sus sacerdotes. Por eso Elí y sus hijos se desviaron, porque dejaste de hablar. Por eso Elí y sus hijos no tuvieron el discernimiento, porque se volvieron indiferentes a esa habla. Por eso dice tu palabra que entonces Samuelito oyó tu voz. Haz que esta iglesia sea un Samuelito, un niño que escuche la voz de su padre, la voz de su Dios. No queremos ser los adultos Elís, queremos ser los niños Samueles para escuchar tu voz. Y queremos vivir en lo más profundo de la tienda, cerca del arca, donde nos da seguridad y donde siempre la lámpara está encendida. Háblanos. Háblanos cuando, Señor, es necesario. A tiempo y fuera de tiempo. Exhorta, habla, redarguye, enseña. Porque qué importante es saber oír la voz. Padre, cambia esta iglesia. Que aprendan a oír que es el tiempo de buscar a Dios. Es el tiempo de adorar a Dios. Es el tiempo de servir a Dios. Por favor, Padre, háblanos. Habla Jehová, habla Dios, habla Jesús, habla Espíritu Santo. Oh, Sharababasa, Errakendarabasaya. Te amo, Jesús. Te amo, Dios. Te amo, Señor. Te necesito en mi vida. Te necesito en mi mente. Oh, Santo. Trae bendición a esta casa, pero esa bendición condicionada. Que el que oiga tu voz sea prosperado. Que el que primero escuche tu voz sea bendecido, sea sanado, sea curado. Queremos ser una iglesia que primero escuche tu voz. Que buscar antes que la añadidura del beneficio sea tu voz lo primero que anhelemos en nuestra vida. Por favor, Señor, por favor, por favor. Por favor, abre el oído de cada hermano en esta casa y que esa bendición que venga a nosotros en el nombre de Jesús.